conocen, que han escrito lo que ellos dicen saber, que pocos conocen o casi nadie. Los secretos de Daniel Scioli. El hombre que según todas las encuestas repuntó en imagen y hoy lidera la intención de voto a nivel país, aunque notificado de la interna en el Frente para la Victoria, allí encuentra algunos problemas que en ningún caso tenía planteado hace 3 o 4 meses. Así que miren si tenemos cosas para esta noche en la Argentina política que tenemos y que estamos transitando. Bocio, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito. Muy bien. Por el principio, ¿cuántos aportes paga entre asignación universal a la niñez, entre programas Progresar, naturalmente jubilaciones, pensiones, fruto de la moratoria, nuevos jubilados, etcétera? ¿Cuántos son los pagos de ANSES por mes? Alrededor de 17.200.000 pagos. 17.200.000. Sí, es una cifra que aumentó notoriamente en estos 10 años. Pasamos de 6 millones de pagos al año, en el año 2003, a casi 17 millones. Básicamente explicado por la asignación universal por hijo. ¿Que hoy cobran? Que hoy cobran más o menos 3.600.000 chicos. Si fuera universal, ¿cuánto deberían cobrarlo? Universal en términos reales. ¿En qué sentido? Que sea todo por el mero hecho de tener Hay 12 millones de chicos en la Argentina. Hay 4,5 millones que cobran el salario familiar, que son básicamente trabajadores formales que efectivamente trabajan sus papás y cobran el derecho desde hace muchos años. Con lo cual no cobran la asignación. Con lo cual no cobran la asignación universal por hijo. De hecho, la asignación universal por hijo es un subcapítulo del salario familiar, ¿no? Es un nuevo capítulo a esa ley. La asignación universal por hijo que la cobran 3.600.000 chicos y el resto de los chicos que no la cobran básicamente son porque sus papás están sujetos al impuesto a las ganancias, básicamente, o básicamente los monotributistas que no están cubiertos, los hijos de los monotributistas que no están cubiertos por este tipo de derechos. Pero es una asignación que está pensada en los sectores más humildes y fundamentalmente con una determinación de derecho, y recientemente la Presidenta de la Nación equiparó el derecho entre el salario familiar y la asignación universal por hijo. Antes el salario familiar cobraba la ayuda escolar anual una vez al año y ahora a partir de abril los 3.600.000 chicos van a cobrar la ayuda escolar una vez al año de 700 pesos en este año, que bueno, ayuda a que los chicos vayan a la escuela. Y es importante esto aclarar, se controla y se controla mucho. Nosotros en los últimos 5 años... Cuando se controla y se controla mucho, es que a cambio de otorgarla se pide por la escolaridad y por tener el calendario de vacunación al día hasta los 5 años. Tal cual. Cuando hay un derecho, también hay obligaciones y hay responsabilidad. ¿Y cuántos se dan de baja por mes, por ejemplo? No tengo el dato por mes, pero en los últimos 5 años 700.000 chicos se les dio de baja. O sea, padres que no cobran más esa asignación porque no hicieron los deberes. Padres que no cobran más esa asignación porque los chicos no lo vacunaron, no fueron a la escuela. Muchos de ellos vuelven, ¿no? Muchos de ellos... Se dan de baja un mes. Se dan de baja y a los 2 meses, cuando no reciben la plata en la cuenta gratuita, universal que le hemos abierto, automáticamente vuelven. Con lo cual está el derecho, pero también está la obligación. Dos requisitos centrales, la educación y la vacunación. Cuando esos requisitos no se cumplen, efectivamente se le da de baja. Y en eso, la verdad, tenemos no solo la normativa que nos respalda, sino también todo el apoyo político de la Presidenta, que es exhaustiva en esa situación. Ahora, ¿no es una materia pendiente hacerlo universal, efectivamente, y que todos lo cobren por el mero hecho de Yo creo nacer? Que es universal. Yo advierto de que el sistema ha avanzado muchísimo, le estamos dando protección a millones y millones de chicos, que efectivamente uno prioriza, y cuando prioriza a los sectores más humildes que durante años fueron desprotegidos, que durante años no tenían ningún tipo de protección por parte del Estado. Bueno, pero allí viene la famosa especulación porque a unos sí, a otros no, digamos. No, bueno, pero la norma es muy clara, porque no es a dedo, no es que nosotros le damos una asignación a alguien porque queremos, es un derecho, corresponde, están los límites claros. Hemos hablado muchas veces del monotributo. El monotributo es una figura jurídica y de simplificación tributaria que evidentemente no puede tener los mismos derechos que el resto de los derechos de los trabajadores. Hablando de ¿no? eso y en perspectiva del paro confirmado para la semana próxima, ¿es de los que cree que efectivamente hay que modificar el impuesto a las ganancias, que no puede seguir afectando un sector de la población que no va a tributar por lo que gana, sino por lo que va a dejar de consumir? Yo creo que fue claro el ministro de Economía, que es el que maneja efectivamente sus recursos y que efectivamente conoce los detalles del impuesto y el impacto que tiene. Si usted me pregunta a mí si es legítimo el reclamo, y uno se encuentra con trabajadores en donde naturalmente manifiestan la legitimidad del reclamo, y es lógico que los trabajadores y sus asociaciones gremiales tengan algún tipo de reclamo. Ahora bien, también le quiero decir, de cada 100 pesos que entran al ANSES, 17 se corresponden a ganancias. De cada 100 pesos 17. que entran al ANSES, 17 corresponden al impuesto a las ganancias. Bueno, pero cobrarlo sobre el que no gana tampoco es...
No, lo que quiero decir en este sentido es que muchos hay planteos de hay que aumentar cosas, hay que mejorar los derechos, hay que mejorar las prestaciones, pero por otro lado también hay que reducir los impuestos. Y me da la sensación de que hay que ser coherentes y criteriosos en ese aspecto. Yo creo que para los trabajadores es legítimo el reclamo, me parece que cualquier tipo de reclamo no sirve, me parece que poner de rehén a la sociedad es complejo. Me parece que también eso sucede con el paro del próximo con el paro de martes. Transporte quizás hay sectores trabajadores que quieran trabajar y que efectivamente no puedan porque no están sujetos a ganancias o porque efectivamente no les permite ese tipo de actuaciones. ¿Cómo protestarían sin un paro? Está bien, pero hay otras alternativas y hay otras experiencias en el mundo, eso por un lado. Y por otro lado también en tener en cuenta la coherencia. No es que esto es un capricho, no es que esto es una cuestión. Bueno, pero hace 2 años que no se mueve el piso, digamos. Es una cuestión, sí, pero hace ¿Y 2 años se movió inflación? muchísimo, hace 2 años se movió de manera significativa, como explicó el ministro Kicillof. Y no solo eso, sino que hay que entender que las cuestiones se hacen sobre la base de una responsabilidad, no se hacen porque sí, se hacen responsablemente, sobre la base de los recursos que se recaudan, sobre la base de las necesidades que tiene el Estado, sobre la base del pago de derechos que impulsa el Estado. Con lo cual no es una cuestión caprichosa, es una cuestión estrictamente de necesidad, de responsabilidad fiscal, de compromisos asumidos y de entender de que hay trabajadores que tienen distinto nivel de ingresos y hay un sector de los trabajadores de más altos ingresos que tiene una base imponible mayor. Es legítimo que los trabajadores y los gremios reclamen, es legítimo que pidan porque es su naturaleza. Pero no veo un anuncio del gobierno en el corto plazo en ese sentido. Nosotros entendemos de que hay que ser sumamente responsables a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y ya le vuelvo a repetir, de cada 100 pesos que entra al ANSES, 55 son aportes sin contribuciones, el resto son impuestos y de los impuestos casi el 40% son básicamente impuestos a las ganancias, con lo cual es significativo y para el funcionamiento, ¿no? Ciertamente se ha discutido mucho en el transcurso de los últimos días sobre la cuestión famosa del cepo al dólar, digamos, esta brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial, los distintos tipos de cambio, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar oficial, el que se libera para... Bueno, no es sano en ningún caso para la economía tener tantos tipos de cambio, coincidimos. ¿Hay que salir rápido o no? Yo me parece que tanto el gobierno, como lo ha expresado, y tanto el Banco Central, el presidente del Banco Central, han actuado y han actuado en consecuencia, y de hecho la brecha se ha achicado de manera significativa de lo que era una brecha en su momento con una especulación financiera muy grande y con un ataque especulativo muy grande del sector financiero y de otros sectores a lo que es el dólar. Claramente es una situación que no es deseable. Si vos me decís querés tener varios tipos de cambios, sí, me parece que ningún ministro de Economía, ningún funcionario quiere tener la multiplicidad de los tipos de cambios. Ahora bien, también hay que ser criteriosos, hay que ser prudentes. Me parece que aquellos que prometen espejitos de colores evidentemente no conocen de la cuestión de la administración y de las cuestiones económicas. De hecho, salieron a denunciar algo y quienes son candidatos a ministro de Economía de ese espacio político se le va a decir, bueno, me parece que es apresurado. Lo dice por Melconian en el caso de Macri. Bueno, Melconian me dijo que en realidad sí se puede, pero lo que hay que hacer es un programa integral económico, bueno, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que le quiero decir en definitiva es que me parece que hay que ser criterioso. No se puede hacer política mirando las encuestas. No se puede hacer política efectivamente diciendo siempre lo que la gente quiere escuchar. Me parece que hay banderas, hay convicciones, me parece que hay cosas que resolver y muchísimas cosas para resolver, pero también es cierto de que hay que explicarle a la gente las dificultades que hay a la hora de resolver esas cuestiones. Y me parece que el ministro ha sido claro en ese sentido. Se ha achicado la brecha, hay estabilidad cambiaria, hay un banco central que efectivamente tenía una situación de reservas en perspectiva, por lo que decían muchos analistas, muy débil y sin embargo se fortaleció con acuerdos con China, con una serie de activos financieros que ingresaron al Banco Central. Hay una fortaleza en materia de reservas y hay una estabilidad cambiaria, hay una reducción de la brecha. Seguramente habría que ir a otros pasos en donde efectivamente una situación ideal sería tener un único tipo de cambio, pero me parece que hay que hacerlo de manera responsable y criteriosa y teniendo en cuenta todas las variables. No usted sabe que uno de los efectos más nocivos sobre la economía es la inflación en todos los casos. Usted lo padece por el Procrear, un programa absolutamente exitoso que va a gestar casi 200.000 viviendas cuando usted se vaya. El objetivo el 10 de diciembre del 2015, nosotros tenemos que dejar 200.000 viviendas, muchas terminadas y otras en marcha. Bueno, ya terminadas, ¿cuántas hay? Casi 100.000. Hay casi 100.000 viviendas terminadas. Bueno, en general ha sido el acceso a un sector de la clase media, con terreno propio, sin él, que le ha permitido construir. De hecho, generó problemas con el tema del terreno, generó en muchas localidades, las familias tienen trabajo, tienen acceso al crédito, salieron sorteadas y no encuentran terreno. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Correcto. Ahora,
lo que atenta contra eso es que muchas veces entre que se le asigna el crédito y cuando efectivamente se la pone a construir a la vivienda, pasa un año, 2 años, y en el medio está la inflación. Sí, pero hemos ido actualizando los valores, damos créditos complementarios a aquellas personas que efectivamente sacaron el crédito. Hoy, ¿cuál es el tope para construir que usted da? Hoy nosotros tenemos un tope en la zona central, básicamente, porque hay una discriminación para la Patagonia, porque los costos son mayores, de 550.000 pesos para construir, más 150.000 pesos para la compra del terreno. Son alrededor de 700.000 pesos, 650.000 según la familia, ese es el tope. Con eso la familia hoy se está construyendo una casa promedio entre 80 y 90 metros, dispone de algunos ahorros previos. Natural. Y efectivamente funciona el sistema, porque la familia sale sorteada, va al banco, saca el crédito. ¿Y cuánto es la devolución promedio? De 76.000 casos, que es el último dato que vi del Banco Hipotecario la semana pasada, de 76.000 casos que están terminadas, que están pagando la cuota de manera permanente y continua, solo tenemos 34 morosos. 34 morosos. Con lo cual la gente paga... ¿Plazo promedio son cuánto? Plazo promedio entre años, 20 y 30 años. Entre 20 y 30. ¿Y se ajusta cuánto por año? Se ajusta por año la tasa de interés del 2% los 4 primeros años hasta el 8% o el 10% según el nivel de ingreso. ¿Eso no desfinancia el ANSES? Porque es plata del ANSES, digamos. No, entonces muchos decimos, prestan la plata de los jubilados y lo hacen a una tasa muy inferior a la inflación. No, porque la estructura financiera que nosotros hemos encontrado es una parte, es el financiamiento que presta el ANSES, que es una deuda que tiene con el fideicomiso, que nos garantiza una rentabilidad similar a un plazo fijo, y el resto son participaciones accionarias del Ministerio de Economía. Con lo cual, si la tasa de recupero es alta como la que estamos viviendo, si efectivamente se cumplen con los plazos y efectivamente se cumplen con las entregas de los créditos y hay evaluaciones de terrenos que hemos adquirido del Estado Nacional, la ecuación financiera cierra. Y aparte hay otro dato que es central. Nosotros queremos no solamente recuperar los fondos como realmente lo estamos recuperando porque la gente paga, sino fundamentalmente generar trabajo. La ANSES, si no invierte y no genera trabajo, no genera actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay más ingresos para los jubilados. Si ANSES no genera más actividad económica, no hay más empleo. Si no hay más empleo, no hay más aportes y contribuciones. ¿Reconoce que la inflación es una deuda pendiente? Reconocemos que la inflación es un tema que el ministro de Economía lo ha dicho claramente, es un tema a atender, es un tema que se lo ha enfocado fuertemente, ha habido una desaceleración profunda del proceso inflacionario. Bueno, más fruto de la recesión que de medidas yo no sé, yo me parece que hay un buen nivel de actividad económica. Yo no digo que hay un dinamismo económico, me parece que el nivel de actividad económica es bueno en un contexto en donde Brasil está en una situación complicada, como hace años que no estaba. Me parece que el nivel de actividad económica lo hemos visto todos los fines de semana con un flujo de turismo muy fuerte. Esto no quiero decir que estamos en el país de las maravillas, de que no haya cosas para resolver. No, lo que digo es pongamos las cosas en su lugar. Hoy hubo 3 indicadores del INDEC que hablan por sí solos, digamos. Primero, la distribución del ingreso fue más magra en el tercer trimestre del 2014 que lo que venía ocurriendo. Aumentó el desempleo abierto medio punto y además la cantidad de trabajadores en negro creció casi 1 punto, digamos. En ninguno de los 3 indicadores del INDEC el gobierno se vio favorecido. Yo no digo que las cosas estén en el país de las maravillas. Yo no estoy. Lo que sí digo es me parece que si vemos las cosas con una perspectiva un poco más amplia, sin desconocer lo que ha ocurrido en la Argentina durante muchos años, entendemos de que hay un Estado que funciona, que está jubilando, que paga en tiempo y forma sus jubilaciones, que tiene un nivel de protección social mucho más alta, que hay un nivel de actividad económica que no es para nada despreciable, que seguramente hay cosas por mejorar, pero el gobierno está actuando de manera permanente. Había un reclamo en materia de retenciones para los pequeños y medianos productores, hay un fideicomiso que funciona con reglas claras, con criterio, que se pone en funcionamiento para paliar la situación de los pequeños productores. Había una necesidad de impulsar el consumo, de impulsar la actividad económica, vía los temas de demanda, vía cuestiones que tienen que ver con la demanda, se puso una asignación universal, una ayuda escolar a la asignación universal. El programa Progresar permite que los chicos vayan a la escuela y se pasó de 600 pesos a 900 pesos. ¿Cuántos están hoy incluidos ahí? Hoy es 570.000 y la meta es llegar pronto a los 900, 950.000. Mirá, Paulino, hace poco un héroe de Malvinas le dio una charla a un grupo de Progresar. Cuando en el medio de la charla le dice, a mí hace 30 años, cuando tenía 18, una mañana me agarraron, me subieron en un avión y me mandaron a la guerra. No sabía por qué iba, no tenía preparación, no tenía nada. Dijo, siento una sana envidia. Hoy los chicos de 18 años están en las universidades, tienen la beca, tienen la posibilidad de tener un SUBE con un sistema de transporte que está funcionando, con un sistema de tren que se está modificando y se está reformando. ¿Esto significa que está todo perfecto? No, hay un montón de cosas. A ver, si usted me pregunta, ¿quiere que siga la asignación universal por hijo? No, yo quisiera que sean trabajadores, formales,
que tengan su O sea, trabajo. menos subsidio, más empleo genuino. Y claramente, ahora bien, la verdad es que ¿de dónde venimos? Bocio, 2 o 3 puntos finales, ayúdeme. ¿Va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Para mí, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires sería un gran honor y también una profunda responsabilidad, y en ese sentido, en el marco de un proyecto político que conduce claramente la presidenta, voy a tratar de ser una opción y voy a tratar de proponer... O sea, ¿le gustaría ir a una opciones? interna y enfrentar a los eventuales Naturalmente, competidores? soy... Julián Domínguez, Berni, Insaurralde... Formo parte de un espacio político Espinosa, profundamente democrático Musi. y queremos participar de la mejor manera posible. ¿O es de los que Pero más cree- que discutir ideas, a mí me gusta discutir para qué. Ah. La idea, perdón, personas, me gusta discutir más para Sí, qué. lo entendí, claramente. ¿Será la presidenta la que ordene esa interna o no? Sí, cuando nosotros del peronismo es muy clara la conducción, es histórica. Cuando hay una conducción hay un liderazgo, y cuando hay un liderazgo... ¿Te imagina un solo el candidato, 2, 3? No, me parece que existe un instrumento como son las PASO que permiten que las distintas expresiones, los distintos matices, en el marco de un liderazgo, una convicción muy clara, en ese marco tengamos la oportunidad de aportar ideas y de aportar al debate y de aportar distintas expresiones. ¿Y usted imagina Me da la el- sensación que es importante en un espacio político, por lo menos en el nuestro, que claramente el liderazgo sea claro para el ordenamiento. Muchas veces se ordenan de otra manera, ¿no? ¿Y usted le imagina candidata a la presidenta? Después de lo que No dijeron sé. varios esta misma tarde. No he hablado de ese tema con la presidenta. La ¿Le verdad no gustaría? sé. Me parece que es una líder política que tiene una trayectoria política muy importante, me parece que ha transformado la Argentina, me parece que es claramente la líder de nuestro espacio político y naturalmente inclinaría la balanza. Pero bueno, es una decisión sumamente personal, es una decisión política que ella la tomará oportunamente. Otavis dijo en el día de hoy, el legislador de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Cámpora, que le gustaría un vice como Kicillof, en cualquiera de los casos, en la fórmula del peronismo y oficial. ¿Usted también? Me parece que es una expresión de José y me parece que la presidenta de la Nación va a tener todas las herramientas a funcionarios, a dirigentes políticos, a dirigentes con capacidad territorial para poder tener distintas opciones. Lo que yo no tengo dudas es que la presidenta de la Nación le va a dar la banda presidencial a otro compañero, no tengo dudas. Sea No tengo Scioli, dudas. sea Randazzo, sea Uribarri. Nosotros sea tenemos Quirós. los mejores cuadros políticos de nuestro espacio y sé que hay de otros espacios políticos y demás y quiero ser respetuoso, pero no tengo dudas que la capacidad de gestión, la capacidad de lucha, la vocación, tenemos los mejores cuadros ¿Y usted políticos. ya tiene candidato a presidente? Yo formo parte de un espacio político que conduce la presidenta y que en ese sentido soy muy claro y muy preciso. Es quien la Pero si la presidenta elija. dice, mira, hay interna, y va Randazzo, va Scioli. Bueno, veremos. En ese momento, vuelvo a repetir, tenemos muy buenos cuadros políticos, tengo excelente relación con Florencio Randazzo, quien ha administrado el proceso de los trenes y de transformación de los trenes como nunca ha ocurrido en los últimos años en la Argentina. Yo a los 18 años andaba con un papelito para sacar el DNI y hoy en 24 horas tenés un DNI. Daniel Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañó a Néstor Kirchner como vicepresidente, es alguien a quien respeto, tengo un aprecio, con lo cual ni hablar Uribarri, un gran gobernador. Me parece que tenemos opciones alternativas y seguramente daremos las luchas y defenderemos las banderas que tenemos que defender, contando las cosas que podemos hacer, lo que hicimos, lo que seguramente hay que mejorar, las cosas que efectivamente entendemos que son buenos para los argentinos. Gracias por este rato, Diego Bocio. No, Muy gracias gentil, a vos, Juan. Muchas hasta gracias. la próxima. Hoy Muy estuve en gentil. Las Flores. Tiene razón, en el aniversario, Hoy en el aniversario de 150 Las años, Flores, sí, 159 años de la fundación. 159 años de Las Flores. La Manuel verdad, muy bien Venancio el Paz. pueblo. Sí, tal cual. ¿Lo vio lindo? Lo veo muy lindo. Lo veo ¿Dejó muy saludos, lindo, lo por lo menos? felicito. Sí, Bueno, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Por la diferencia. Ramiro Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo Buenas anda? noches, Paulino. Bueno, otro de la quinta sección electoral, Sí, señor, cercano a Las Flores también. cercano, ahí en Dolores. Sí, señor.